Jeremy Bentham. Y este fue un filósofo, jurista, reformador, fue un gran pensador, nacido en Londres en el año 1748, murió en 1832. Él fue el padre del utilitarismo, que ya más adelante lo vamos a explicar. Y pues en su niñez fue una familia un poco bien acomodada. Y se dice que sobre los 17 años él ya ingresó a una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Oxford. Eh, Fue uno de los pilares fundamentales en la ética y el derecho. Como cronología de Jeremy Bentham, tenemos que en el contexto de 50 años antes de que él naciera, se creó la Revolución Francesa, es decir, todo el boom que hubo sobre la monarquía que existía en ese tiempo en Francia, y fueron empezando un poco las reformas electorales en Inglaterra. Para el año 48 pues tenemos la escala de tiempo que nace él. En el 76, es decir, sobre los 32 años, ya publica su primer fragmento que se llamaba Fragmentos sobre el Gobierno, en el cual daba diferentes indicaciones de cómo tener un buen gobierno. En el 89 ya fue llevándolo más profundamente a la legislación, basada pues en la moral, los principios de la moral y la legislación. Él muere en el año 1832 y enseguida de ellos pues tenemos que empiezan las grandes reformas sociales y legales en Reino Unido, y empiezan los debates éticos pues que aún se presentan hoy en día, que son catalogados como los debates éticos modernos. Hablemos ahora de los postulados de Jeremy Bentham sobre el hombre. Partiendo del principio utilidad, se dice que el placer y el dolor es la raíz de los fundamentos para tomar decisiones humanas, es decir, el hombre toma las decisiones basándose en el dolor y el placer. Y se dice que estas decisiones van en búsqueda de generar la mayor felicidad y disminuir el sufrimiento. También tenemos el egoísmo racional, una postura de él, pues en la cual el individuo pues actúa calculando sus propios beneficios, no calculando el beneficio colectivo, es decir, prima un beneficio individual sobre un beneficio colectivo. También tenemos el panóptico y control social, pues él diseñó este tipo de control, es decir, el control de ser observado a alguien sin que la persona observada sea consciente de que lo están observando, es decir, no se entere que lo están observando, que es un tipo de vigilancia eficiente, eso lo vemos hoy en día, pues Londres, que es el país con mayor número de cámaras en el mundo, pues es una de las raíces de este tipo de vigilancia, es Jeremy Bentham. Hablando de tres tesis que él tenía fundamentales en ese tiempo, tenemos que el utilitarismo como ética y ley, es decir, que la legislación se debe realizar para buscar la mayor felicidad en el mayor número de personas, es decir, debe buscar un bien común, un bien que, que genere mayor satisfacción en la población. También eh, nos indica un gobierno tan transparente que debe rendir cuentas y deben ser claras y concisas. Debe ser legítimo y justo. Y nos invita también a tener las nuevas reformas judiciales basadas en la razón, es decir, fundamentadas con evidencia y siempre buscando mejores prácticas, tanto civiles como sociales. Ahora desarrollemos la tesis del utilitarismo. Pues la idea de esta acción es maximizar la felicidad, disminuir el sufrimiento. Como crítica principal, nosotros tenemos que no es medible este tipo de tesis, ya que la felicidad no es medible, y también que le falta un poco profundizar en proteger el derecho de las minorías más vulnerables. En la defensa y la aplicación es útil para tomar decisiones políticas y juzgar la proporcionalidad en las leyes como en penas justas, es decir, tener una coherencia entre el delito cometido y la pena que va a pagar por haber realizado este delito. Contribuciones
a los derechos, tenemos que los derechos positivos inició con la idea de que los derechos eran abstractos, de que se creaban para garantizar una ley positiva y que eran importantes para mantener las libertades individuales dentro de un marco legal efectivo. Eh, Son importantes pues porque todos los derechos deben en sí ser llevados hacia el bien de cada persona, es decir, un derecho positivo. También contribuye a la reforma penal, en la cual apoyó la abolición de la tortura, promovió el principio de la proporcionalidad, lo que les hablaba anteriormente, el delito y la pena, es decir, que el castigo sea acorde al delito cometido y también ayudó a implementar la prevención del delito, pues que se lograba por medidas disuasivas, por un muy buen sistema penal, humano y racional, es decir, también es uno de los que fundamentó el principio de las multas. La codificación y la transparencia, él propuso leyes claras, accesibles, que fueran aplicables a todo el mundo y es necesario que se cumpla con un sistema legal que vaya en constante desarrollo y esté acorde a la modernidad y pues que genere transparencia legislativa. ¿Qué aportes tenemos a la construcción de los derechos de Betan? Fundamento los derechos basados en la utilidad y en la libertad legal. Sí. También plantea una igualdad de todos ante la ley, es decir, que todos podamos ser tratados justamente, que no tengamos privilegios pues, por pertenecer a alguna raza, a alguna familia, a algún círculo social, sino que todos seamos tratados con igualdad. Y también es necesario que se tenga una modernización de un sistema penal y lo que hablamos anteriormente, la proporción de penas justas. Eh, Aporte teórico al universo de los derechos, que los derechos deben ser utilitarios, que deben buscar mayor felicidad colectiva y no individual. En la protección social tenemos que deben contribuir a que las leyes protejan a las minorías y aseguren un bienestar familiar, general, perdón. Y en el debate contemporáneo tenemos pues que las discusiones deben estar basadas en los derechos y en sociedades diversas, en sociedades que sean eh, capaces de tener que su población, todo tipo de población que exista en la sociedad sea tratado de manera digna y de manera igualitaria, sin importar la raza, estrato socioeconómico o círculo social. Como preguntas para manera de reflexión, tenemos la primera, que es cómo aplicar el principio de utilidad en decisiones éticas actuales. Segunda pregunta, qué papel deben tener las emociones en la política pública y cómo equilibrar los derechos individuales con el bienestar colectivo, para que si quieren interactuar es una opción. Y como bibliografía tenemos el libro de Jeremy Bentham, Introducción a los principios de la moral y la legislación. Eh, pues no se habla mucho de Hannah, pues que habla un poco del totalitarismo, pues es un tipo de, de autoridad similar a una dictadura, pero pues con diferencia en que no está guiada solo por una persona, sino por un partido político. Y no sería más, muchas gracias. Mucha paz.